Hola, soy Luciana y quiero hacer una lectura express del tarot para dueños de negocios, emprendimientos, para personas que trabajan con sus dones, que ponen al servicio sus dones y talentos. Me cayó una carta, la primera carta, el loco. Bueno, aventurarse a crear tu propio negocio. Cuando hablamos de negocio, desde nuestros propios dones, ¿sí? Cuando nos animamos a romper estructuras familiares, sobre todo, cuando decidimos salir del molde o de la caja, desde donde la familia o nuestro entorno siempre ha creado o ha generado dinero con trabajo, con sacrificio, en trabajos que no gustan, eh, porque muchas veces no había otra opción, no se creían capaz de que existiese otra opción, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que nos criaron, o nuestro entorno. Cuando elegimos ser distintos, cuando elegimos crear nuestro propósito, crear nuestro negocio con propósito, ese sueño de trabajar de esto porque me gusta, porque amo trabajar de esto, es aventurarse justamente como esta carta del loco, que es, bueno, en este tarot es el número cero. Es el inicio de todo, es la primer carta del viaje del héroe. Y el viaje del héroe es en todos los sentidos de nuestra vida, no solamente en nuestra vida, en nuestro sanar, en nuestro despertar espiritual. El viaje de loco es también en nuestro negocio, en nuestro emprender, nuestro sueño, en trabajar de eso que amo. Yo, si bien hago muchas terapias holísticas y doy sesiones para sanar, para cambiar pensamientos, para transformar nuestra percepción, sanar vicios, adicciones, un montón de cosas, puedo trabajar con las personas, ayudar a las personas a que encuentren su propio poder, trabajar su propia autoestima, su amor propio y todo eso. Algo que me gusta mucho hacer y es en lo que voy comenzando a dirigir mi negocio, es en que las personas encuentren sus dones. Hay muchas personas que desde siempre saben lo que les gusta, pero jamás lo vieron como una posibilidad de convertirlo en un negocio. También porque la palabra negocio a veces nos hace ruido, ¿no? Porque quizás podemos llegar a, no digo que todos, pero muchas personas pueden llegar a pensar la palabra negocio como algo turbio o como algo que no es apropiado para poner al servicio. Pero un negocio, un, me hace mejor sentido que decir eh, un emprendimiento. Un emprendimiento es emprender y es algo que termina siendo pequeño. Una empresa, cuando yo creo una empresa, no tiene límites de crecimiento. Es
una entidad que crece a través de mí, es una manifestación de mi alma también, eh, pero tiene su propia identidad, más allá de que pueda ser yo, por ejemplo, un cantante. Un cantante termina construyendo una empresa porque empieza a contratar personas para, no sé, para armar sus shows, para grabar los discos, para, eh, no sé, manejar su agenda. Bueno, es una empresa, aunque no lo veamos como una, es una empresa. Tiene un negocio a través de sus dones. Entonces todos podemos hacer, un escritor, un conferencista, un artista, un pintor, un sanador, un médico, psicólogo, todos podemos tener nuestro negocio. No podemos, o sea, como algo intangible, como verlo como un servicio, cuando lo vemos como un servicio es como algo quizás intangible, porque, por ejemplo, si mi pasión es hacer, coser, hacer ropa, eh, o hacer tortas, pasteles, toda la pastelería, o soy chef y me encanta cocinar y eso también, pero claro, lo podemos ver como una empresa cuando ponemos el negocio físico de ventas de pasteles o de tortas, eh, pero no es solo eso. Es la esencia de la persona lo que se convierte en una empresa. Entonces, cuando decidimos emprender desde ese lugar, nos aventuramos a un gran crecimiento espiritual, porque tenemos que cambiar muchísimo nuestra forma de pensar, porque la mentalidad lo es todo a la hora de comenzar un negocio. Lo es todo a la hora de superar obstáculos, como en la vida misma, ¿no? Como en la vida misma necesitamos transformar nuestra mentalidad, nuestra autoestima, nuestra valía personal, la autoconfianza, trabajar muchísimo los pensamientos. Es un área de la vida que más allá de hacerlo para conseguir dinero, que casi que ni siquiera lo hacemos con esa intención, porque es algo que nos apasiona tanto que incluso lo haríamos y lo hacemos muchas veces gratis. Lo hacemos porque nos hace tan bien o porque nos gusta y porque nos sale tan bien y lo hacemos. Eh, pero convertirlo en una empresa y darle su propio valor, que tiene que ver con mi propio valor, es un reflejo constante de nosotros mismos, nuestra empresa. El valor que le damos a nuestro servicio, a nuestro producto, a lo que damos, es el mismo valor que nos damos a nosotros mismos como persona. Si sentimos que somos suficientes, trabajar el sentimiento de ser suficiente con nosotros mismos y con lo que damos en nuestro negocio, por ende, a lo que podamos llegarnos a permitir cobrar, todo tiene que ver con todo. Es un entrenamiento constante en tu mentalidad, en tu desarrollo personal, el crear tu propio emprendimiento. Por eso es que a mí me gusta mucho hablar de esto y cuando me llegan personas a mis sesiones que quieren saber, yo fui una de que no sabía qué era lo que me gustaba. Estaba tan programada en, bueno, la vida es esto, hay que trabajar de esto y mientras menos te guste el trabajo mejor y no tenemos, o sea, como opciones de encontrar algo que nos apasione. Ese no era algo que estuviese a mi alcance. Son creencias, son creencias que todos debemos erradicar. Como decía antes, hay personas que saben, siempre supieron lo que les gusta hacer y no lo ven como una posibilidad de negocio. Hay otras personas
que con el tiempo descubrieron lo que les gusta. Hay otras personas que aún hoy no saben lo que les gusta, no saben en qué son buenos. Eso también se puede descubrir. Y también es parte de tu proceso de evolución. Esta carta también tiene que ver con el proceso evolutivo en tus dones y talentos. El descubrir para qué estoy en este mundo, qué vine a entregar. Y a veces pensamos que tenemos que ser, ¿no? Como alguien, no sé, Mandela o, bueno, ahora que pasó el fallecimiento del Papa, como que tenemos que ser líder mundial en algo, o un conferencista súper coso, o no sé. Y no, a veces no tiene que ser tan significativo, no tenemos que explotarnos la mente pensando en que tenemos que llegar tan lejos. ¿Que existen las posibilidades? Por supuesto que sí. De que no tenemos techo de crecer y de expandirnos con nuestros dones, con nuestros talentos, nosotros mismos. Eh, pero hay que empezar desmenuzando, de a poco, paso a paso. No siempre tiene que ser chiquito, pero tampoco tiene que ser siempre demasiado grande. Eso se verá con el tiempo, no tenemos que pensarlo, porque si no nos asustamos, eso a veces, ay, a mí me gusta, no sé, hablar con la gente. Ay, no, pero qué miedo si me tocase hablar con un montón de gente, entonces ese miedo nos genera para lo que está hecho el miedo, para protegernos de alguna forma, ¿no? Entonces terminamos achicándonos para no llegar a eso, porque no, ¿cómo que tengo que salir a hablar? ¿Qué me va a pedir mi alma? ¿Ir a hablar a la televisión o hablar en la radio? O, no sé, salir a, qué sé yo, a ir a tal lado a hacer algo que, no sé, subir una montaña que ni siquiera estoy preparada para caminar 2 cuadras, no. O sea, es paso a paso. La vida y el mismo proceso te va preparando para lo que tengas que hacer. Si después te toca hablar con un montón de gente, vas a estar lista. Quizás hoy no te sientas lista ni te lo puedas llegar a imaginar, pero después va a suceder. Entonces, es un proceso. Em, mientras cosas me cayó otra. El pensamiento de abundancia, las creencias, es un trabajo continuo también. Es un trabajo continuo de valor personal el negocio. A cómo vaya creciendo tu negocio, es cómo va creciendo, cómo vas creciendo vos personalmente y cómo va creciendo tu mentalidad, cómo se va expandiendo y cómo vas expandiendo tu recibir. Muchas veces nos estancamos en el sanar, 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 sanar. Y está bien, vamos a seguir sanando capa tras capa, pero hay un momento en el que hay que dejar de pensar en que tengo que seguir sanando, pensando que seguimos estando rotos, cuando en realidad ya no es que estamos rotos, ya tenemos que abrirnos a las posibilidades y comenzar a recibir. Muchas veces pedimos o soñamos cosas muy grandes y pasa el tiempo y no las recibimos porque no hemos expandido nuestro recibir. Podemos llegar a decir, bueno, porque no he sanado el dinero, entonces tengo que hacer una constelación más. No, nos vamos preparando, me abro las posibilidades. El camino de la sanación ya sabemos que es infinito. El camino de las posibilidades también es infinito. Entonces, podemos elegir cuál. El de seguir sanando, sanando, porque siempre me estoy viendo rota, que me falta, que eso, o decir, voy por el camino de las posibilidades. Y cada posibilidad, cada oportunidad
me va a mostrar mi propia disposición a recibir. Cuando me lleguen posibilidades, cuando me lleguen oportunidades grandes, muchas veces vamos a acceder con mucha facilidad, pero muchas otras veces vamos a tener muchísimo miedo y nuestro cerebro se va a poner en modo supervivencia. Nos va a querer proteger de eso porque nuestro sistema nervioso se va a poner en un estado de estrés y de alerta profundo porque está llegando algo desconocido que vemos como algo eh, hasta malo o como lo vemos desconocido, lo vemos peligroso. Ese es inconsciente, por supuesto, pero justamente es ahí donde nuestro carácter se va a fortalecer. También en los desafíos, en cuando las cosas no salgan como esperamos o a veces sintamos que no avanzamos, ahí es cuando vamos a ir desarrollando nuestro carácter para seguir justamente, para no darme por vencido ni nada, ni soltar ese propósito, ese proyecto. Lo mismo pasa cuando sí lleguen las posibilidades y seamos nosotros que estemos ante el miedo a eso y que aparezcan los sentimientos de no creerme suficiente, no creerme capaz de hacerlo, no creerme con la autoridad de pararme ante ciertas personas o ante cierto público y hablar de tal cosa y pensar yo quién soy para hacer esto, para vender esto o para decir esto, ante los juicios de la gente, ante recibir juicios, porque cuando hablamos de recibir, no solo hablamos de recibir lo lindo, sino que también hablamos de recibir críticas, personas que no les va a gustar lo que hacemos, y eso es súper normal, eso es súper normal. Nunca le vamos a poder agradar a todo el mundo. Bueno, sin ir más lejos, Messi es una persona que podríamos pensar que todo el mundo lo ama, y no. Hay muchas personas que no les gusta Messi, que creen que es un farsante. Bien, por supuesto que va a haber gente que no le guste, que no le crea, que no crea en su carrera, que no crea en su persona. Y está bárbaro. ¿Y vos te crees que a él le quita el sueño a eso? No, porque seguramente para llegar a ser quien es, debe haber aprendido a recibir todo eso también. Lo que pasa es que pensamos que al recibir eso nos puede afectar. Por ejemplo, recibir el hate en las redes sociales hoy que usamos mucho las redes sociales para vender, para mostrarnos y todo, para crear los negocios a través de Internet, se lucha mucho con el hate de la gente, ¿no? Con los haters. Eh, Pensamos que al recibir eso nos puede afectar en nuestro crecimiento y es todo lo contrario, nosotros podemos transformar ese hate en contenido, en formas de vender, en realmente en hacer, en responder el hate, no con intención de querer hacer cambiar de opinión a las personas, sino para transformarlo en algo positivo para nosotros y en fortalecer nuestra mente también para creer mucho más en nosotros, para mostrar cómo nosotros sí creemos en nosotros mismos, aunque haya personas que no crean en nosotros mismos. Todo eso te lo da crear un negocio a través de tu propósito. Muchas veces vas a sentir, este es mi propósito, ¿realmente yo estoy para hacer esto? Y la vida te va a ir mostrando que sí, que estás para eso y mucho más, pero te va preparando con cada paso que vos vas dando, cada avance que vas logrando, incluso en cada desafío en el que pensás que quizás estás retrocediendo, en realidad internamente estás avanzando porque estás superando cosas que visiblemente no se ven, pero internamente hacen cambios muy grandes. Tiene que dar con el dar, con el júbilo. Ay, no se ve porque tengo.
con el júbilo, con el recibir, no solo con el recibir, sino con el dar, con el júbilo de dar. Que entendamos que dar es lo mismo que recibir. Estamos programados en que dar es quedarnos sin. Y es todo lo contrario, cuando damos es que recibimos, pero sin esa expectativa de, "Ay, lo voy a dar para yo obtener". No, ahí es cuando se corta todo, es cuando doy de corazón. Si no vas a dar de corazón, si no vas a hacer de corazón las cosas, no las hagas. Es así de simple. No las hagas, porque no hay mayor acto de carencia que dar cosas esperando algo a cambio. Entonces, dar, conectar con mi niño interno, conectar con esa esencia que nosotros físicamente cambiamos, nuestro cuerpo crece, pero eso interno que nos acompaña desde que nacimos, está siempre con nosotros. Eso es nosotros, eso es yo, ese es el yo soy, es eso que viene, que está conectado a esa energía más grande, esa energía divina, con Dios, con esa inteligencia, con esa capacidad de crear. Por eso es que se dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no porque Dios sea un humano como nosotros, sino porque tenemos la capacidad creadora. Él vive a través de nosotros esta experiencia humana. Por eso es que la creación del humano también es grandiosa. Por supuesto que como tenemos el libre albedrío, creamos cosas hermosas y cosas no tan hermosas que ya sabemos, lo que nuestra mente nos va a llevar a eso que pensamos que no está bueno que haya creado el ser humano, pero hay cosas, la mayoría de las cosas que crea el ser humano, que es hermoso, que es maravilloso, y esa creación también es parte de Dios, porque sin Él no podemos crear, y Él sin nosotros no puede experimentar la vida humana. Y así somos como un engranaje perfecto. Entonces, bueno, va a ser el primer video que voy a hacer de una lectura para negocios y emprendedores y para personas que estén buscando eh, sus dones, que estén queriendo recordar quiénes son y quiénes vinieron a dar, qué vinieron a dar. ¿Qué es eso que les enciende el alma, les prende fuego el corazón? Es una forma hermosa de vivir, porque vivir conectado con tu don, es vivir conectado con tu alma y bueno, es algo que le deseo a todo el mundo, que todos podamos vivir de lo que amamos. El mundo necesita más personas que vivan y trabajen de lo que aman, haciendo lo que aman. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que les haya gustado, que les resuene. Recién estoy empezando con esto, entonces me ayudaría un montón que me sigan, que se suscriban a mi canal. Me pueden buscar por Instagram también. Y bueno, nos vemos pronto con otra lectura. Gracias.